Bienvenidos al tercer video. Este video vamos a hacer lo mismo que en el segundo, solo que con una fuente de voltaje. De la misma manera, la gráfica que nos interesa para hacer o el abaco que nos interesa para hacer las gráficas es el que, teniendo un ángulo de inicio de conducción, podamos sacar el ángulo gamma, y así con el ángulo gamma podamos sacar el ángulo beta de esta manera. Este ejercicio en el que tenemos fuente, tiristor y resistencia solo se cumple, y es importante eso, pero en el examen siempre les pregunta solo de esta manera, que el phi, que es tangente menos 1, de esta manera, siempre va a ser pi sextos. Y en el examen solo les va a preguntar para este valor de phi, o sea, siempre les va a dar la misma inductancia y la misma resistencia para que el phi les salga de esta manera. El abaco solo está hecho para eso, porque si se dan cuenta está hecho con ángulos de conducción, el gamma, y necesitamos m. M es esto de acá, donde raíz de 2b es la amplitud de la fuente, bc es la amplitud de esta fuente de acá. Ahora también podrían haber abacos para un valor de phi diferente, o sea que L y R no den este valor de phi, pero no tenemos esos abacos, en el libro solo nos presentan este y el examen va a ser solamente de este. La forma en la que vamos a usar este abaco vamos a hacerlo el día sábado, yo creo, como parte de resolución de ejercicios, pero de la misma manera que en el anterior solo necesitamos hallar al final, utilizando todos esos abacos, lo único que vamos a hallar va a ser dónde inicia y dónde termina la conducción en el tiristor. Entonces voy a borrar primero esto y vamos a dibujarnos el voltaje de la fuente. Bien, el voltaje de la fuente va a ser más o menos de este tipo, y igual voy a dibujar el circuito que necesitamos. Ya. Supongamos que utilizando los abacos nos dijeron un ángulo de inicio de conducción, esta vez de 30, entonces por acá es 90 más o menos, 30 estará por acá en la tercera parte, un poco más tal vez, por ahí, y que con los abacos hemos hallado un gamma de 90, por ejemplo, 90 grados. Entonces sería 120 nuestro beta. Si alfa era 30, claro, va a ser 120. 120 está más o menos por acá. Y me estoy inventando los valores, entonces esto no es tan exacto. Bien, vamos a tener una curva de ese tipo. Entonces, de la misma manera, mientras haya conducción tenemos un circuito equivalente, mientras no lo haya tenemos otro. Mientras haya conducción va a ser de esta manera, que voy a dibujar ahora mismo. Esto se va a comportar como un cortocircuito, y este se va a comportar como un circuito abierto. El voltaje B0, como se ve en la gráfica igual, es desde acá hasta acá, incluida la fuente. La única diferencia entre la anterior y esta solo es cuando no está conduciendo el tiristor, pero cuando está conduciendo se comporta de la misma manera. Entonces lo vamos a graficar. Primero vamos a graficar B0. Entonces B0, mientras haya corriente, desde acá hasta acá,
va a ser conducción y se va a comportar de esta manera, del primer circuito. Entonces, lo que va a sentir B0, o sea, el voltaje entre este punto y este punto, va a ser directamente el de la fuente. Esto es su cortocircuito y directo lo que va a sentir es la fuente. Entonces lo copiamos tal y cual. Desde acá hasta acá. Entonces, para hacerlo un poquito más exacto, voy a tratar de copiar esto. Para que me salga tal cual. Más o menos. Entonces, solo va a ser de esta. Ay. Ya. Ahora sí. Entonces va a ser desde ahí hasta ahí más o menos. La misma gráfica que en la entrada. Mientras conduce, va a sentir esa fuente. Pero ahora, cuando no conduce, el circuito está abierto. Esto se comporta como un cable. No hay corriente, la carga no conduce corriente y si no conduce corriente se comporta como un cable. Entonces el voltaje que va a aparecer entre estos dos puntos, si lo redibujamos para que se vea mejor, esto va a venir hasta acá más o menos. Acá va a aparecer la fuente de voltaje y así va a estar. Y este va a ser el voltaje ánodo cátodo. Eso solo redibujando este mismo circuito. Entonces lo que va a sentir el B sub 0 es lo que queremos ver ahorita. Y el B sub 0, ya esto era para el voltaje ánodo cátodo. Primero vamos a ver el B sub 0. En este dibujo se ve mejor. El B sub 0 lo único que va a tener entre esta punta y esta punta, si se fijan, es el voltaje de la fuente BC. O lo mismo que ponerlo acá. Por acá va a estar B0 y acá va a estar el negativo. Entre este punto y este punto solo va a sentir el voltaje de la fuente BC. Este punto y este punto. Entonces va a ser BC. BC, o sea, el voltaje de la fuente BC, puede ser cualquier valor, mientras no esté conduciendo. Bien, mientras no esté conduciendo. Entonces, acá igual de la misma manera va a ser BC, mientras no conduzca. Todo el tiempo hasta el final del periodo. Solamente va a ser BC. Ahora, el voltaje ánodo cátodo va a ser mientras esté conduciendo. Ahora el voltaje ánodo cátodo mientras esté conduciendo es 0. O sea, mientras hay corriente, desde aquí hasta aquí, es 0. Se pone como 0. Pero mientras no conduce, lo que va a sentir el voltaje ánodo cátodo, ahora esto ya es B0, vamos a poner el voltaje ánodo cátodo, que es desde aquí hasta aquí, va a sentir el voltaje de la fuente menos el voltaje BC. Saben que si dos fuentes no están en serie, se resta. Entonces el voltaje ánodo cátodo va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje BC. Siempre se asume que el voltaje de la fuente es más grande, por eso es que es este menos este. Y casi siempre va a ser más grande en todos los ejercicios.
Entonces, para hacer esta resta en forma gráfica, les voy a mostrar lo que pasa cuando a una onda de este tipo le restamos una onda continua. Lo único que hace es bajar su eje. A ver, les voy a mostrar eso ahorita y van a ver que va a ser muy sencillo con eso. Bien, ahora estamos en una graficadora y fíjense, esta es la onda senoidal. Pasa por 0, que es donde empieza en realidad, y un periodo es hasta el 6.28. Entonces ahora cuando a esa misma función seno de x le sumamos una constante, que sería la fuente continua en este caso, solo va a desplazar su eje un poco hacia arriba. O sea que ahora ya no empieza en 0, sino que empieza en 1. Y solo es como si la onda hubiera subido en un punto, en toda la gráfica. Lo mismo si hacemos con menos 1. Ahora con menos 1 baja. Si le ponemos menos 2 va a bajar 1 más todavía. De esa manera. Eso es lo que hace restarle una fuente continua a una fuente de voltaje senoidal. Entonces, lo que va a hacer esta para el voltaje ánodo-cátodo es de la misma manera. Pero vamos a borrar esto. Ya. Lo que va a hacer es que la fuente de voltaje se sentiría de esta manera si no tuviera esa fuente BC. Pero ahora, como hemos visto en la gráfica, el hecho de restarle... Ay, no puedo. El hecho de restarle la componente BC va a hacer que se baje, que se desplace en el eje hacia abajo en BC. Como vimos hace rato, si era menos 1, el origen iba a menos 1. Como es negativo BC, va a ir a negativo BC. O sea, que la onda senoidal es como si empezara en negativo BC. Justo como lo vemos acá, en esta manera. Entonces antes empezaba en 0, ahora simplemente va a desplazarse hacia abajo. Y bien, una vez que hemos representado que esta expresión, BF menos BC, solo nos falta saber en qué parte es la que nos interesa. Esto solo se cumple mientras el tiristor se comporta como circuito abierto. Y se comporta como circuito abierto mientras no hay conducción. Entonces todo esto va a ser cierto, pero esta parte de acá, que es donde hay conducción, no va a haber la onda. Ni siquiera esta partecita de acá, ni esta de acá. Así, de esa manera. Entonces esto directo va a ir a 0, de 0 va a regresar hasta acá, y esto va a volver a 0. No a 0, sino va a continuar como si fuera otro periodo. No lo pondremos así. De esa manera. Igual, actuando bajo esta fórmula, ¿no? Entonces, eso es lo único diferente en este tipo de circuito. Quizá esto es lo más complicado, lo último que acabamos de hacer, pero después el resto es bastante más sencillo. El sábado voy a tratar de repetirlo porque justo me ha agarrado un área muy pequeña de conducción y medio que no se nota muy bien los gráficos, pero la idea es esa. Siempre que reemplacen de esta manera, cuando conduce, cuando no conduce y ven cuáles son los voltajes, les va a salir muy fácil. Esto es lo más complejo que van a llegar a encontrar y como ven tampoco es tan complicado. Si solo es restarle BC, como si imaginen que el nuevo eje de la onda senoidal fuera este de acá. Entonces dibujan una onda senoidal en ese eje directamente. Pero no lo dibujen cuando está conduciendo, que es en ese lugar el voltaje cero. Eso sería, creo, la parte de cómo hacer la gráfica con este tipo de fuente de voltaje.
Esta es la más complicada, entre comillas. Y pues si tienen alguna pregunta, me la hacen saber el día sábado. Quizá haya muchas, quizá no. Entonces, eso sería todo. El último video va a ser para seleccionar disipadores y todo sobre calor, básicamente. Bien, sería hasta el siguiente video.